Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Especialmente, quiero agradecer que hayáis podido venir hoy y especialmente felicitar a las mujeres por el Día de la Mujer, este día tan señalado y tan importante. Y la verdad es que es una gozada poder estar aquí disfrutando primero del concierto que hemos tenido de Stanislav y de Susana, con esa fantasía que va a ser la antesala, esa fantasía sobre temas de la flauta mágica y que va a ser la antesala de lo que va a ser este debate sobre nuestra ópera, sobre Don Giovanni. Agradecer a Mix de l'Òpera, la organización, conjuntamente con el Palau de les Arts. Con esta ópera, con Don Giovanni, Les Arts cumple uno de los objetivos que se había marcado la dirección artística de Les Arts, que era poner en escena, en un periodo bastante corto de tiempo, lo que son las 3 óperas da Ponte. En el 2019, en septiembre, pusimos la escenografía de Noche di Figaro, de Emilio Sacchi. En el 2020, y como consecuencia de la pandemia, tuvimos que aplazar lo que fue el Requiem de Mozart, que lo pudimos escuchar el año pasado, pero se pudo disfrutar del Così fan tutte en una versión semi-escenografiada. Y bueno, y ahora estamos ya con el Don Giovanni. Y sin más dilación, voy a presentar a nuestros protagonistas de hoy, a Davide Luciano y a Ruth Iniesta. Davide, que es nuestro Don Giovanni, y Ruth es Doña Ana. Davide es barítono italiano, es bien conocido en la casa, has cantado ya en diversos papeles en la casa, el último creo que fue el Ford de Falstaff. Sí. Estudiaste en la Academia Rossiniana de Pesaro. Sí. Has realizado regularmente presentaciones de papeles en la Deutsche Oper de Berlín. Has cantado tanto el Don Giovanni como Fígaro, como Barbero de Sevilla, Marcello la Bohème. Eres especialista también en repertorio belcantista. Has cantado el Belcore de la Elisir d'Amore, la María Stuarda Cecil, el Roberto de Verón, Nottingham. Y bueno, y muy próximamente vas a cantar Madame Butterfly y Bohème en el Metropolitan de Nueva York, Puritani en Mahón y Barbero de Sevilla y Manon Lescaut en Viena, con lo cual una carrera fulgurante la que estás llevando y enhorabuena por ello, David. Gracias. Y Ruth, que es queridísima por el público valenciano, nuestra querida soprano de Zaragoza, galardonada con los premios Campoamor y Codolario 2015, debutaste en el 2012 en el Teatro La Zarzuela de Madrid. Los recientes compromisos han sido Lucia la Mermuri y Bohème, la Musetta en Bolonia, Viaggio a Reims en Liceu, en el Musikverein cantaste la Corina, Puritani, Traviata en Palermo, Turandot, Carmen, Barbero de Sevilla, Don Pasquale en Verona, Rigoletto en el Mayo Musicale Fiorentino, la Donanna en Bolonia, la Nanetta de Falstaff en el Teatro Real. Cantaste también Capulet Montecchi hace muy poquito en París, tu debut en París. Próximamente vas a hacer debut también en Hamburgo. Sí. Y bueno, en el Palau de les Arts debutaste con Viaggio a Reims, con la Madame Cortese. Tuviste muchísimo éxito y de hecho fuiste premio a la mejor soprano de Mix de l'Òpera con Neda de Pagliacci, y también te pudimos disfrutar en esa maravillosa producción de Lluís Pasqual de Doña Francisquita. Y antes de empezar el coloquio, muy escuetamente, pues unas breves notas sobre Don Giovanni. Estamos ante una obra capital de la historia de la música. Quizás de las óperas, si hay una madre de todas las óperas, quizás sería Don Giovanni. Kierkegaard ya decía que era la mayor obra de arte de la historia de la humanidad. Don Giovanni fue estrenado el 29 de octubre de 1787 en el Teatro Estatal de Praga. Es la segunda colaboración de Mozart con Da Ponte. La primera, de 1786, será Noche di Figaro y la tercera será Così fan tutte en 1790. Luego vendrá Clemencia di Tito y Ciao Bafflete, o Flauta Mágica, en 1791. Es un drama jocoso, ahora luego veremos lo que es un drama jocoso, basado en El burlador de Sevilla y El convidado de piedra, de Gabriel Tellez, más conocido como Tirso de Molina.
El mito de Don Juan junto con Don Quijote realmente son las grandes aportaciones de la literatura española a la literatura universal. De hecho, el mito de Don Juan será también utilizado en su obra de teatro por Molière, en Don Juan o el Festín de Pierre, por Carlo Goldoni, que luego lo comentaremos también por la influencia que tiene en Lorenzo da Ponte y con ciertas utilizaciones de personajes de la comedia del arte. Y posteriormente a Mozart, pues es un mito que también ha sido muy utilizado y muy escrito por autores como puede ser Eta Hoffmann. Bueno, el año pasado pudimos escuchar aquí cuentos de Hoffmann y recuerdo que la ópera de cuentos de Hoffmann tiene lugar entre los entreactos del Don Giovanni. También por Lord Byron, que tiene unos poemas sobre Don Juan, y por supuesto muy conocido en España y tradicionalmente representado el Día de Todos los Santos por José Zorrilla en su Don Juan Tenorio. Y musicalmente, antes de Mozart, Don Juan hubo composiciones realizadas por Gluck, tiene un ballet, y luego hay una obra muy interesante de Giuseppe Gazzaniga con libreto de Giovanni Berti sobre Don Juan o Don Giovanni, que realmente en ese libreto que luego veremos de Giovanni Bertati va a ser el que utilice Lorenzo da Ponte para elaborar lo que es el libreto del Don Giovanni de Mozart. La influencia del Don Giovanni ha sido tremenda en músicos posteriores. Hay variaciones, igual que ahora hemos escuchado estas variaciones sobre Ciauflete de Sarasate, pues Beethoven hizo variaciones sobre la Chidar en la mano, también Chopin. En el Carnaval de Schumann también hay un pequeño trocito sobre Don Juan. Liszt tiene sus reminiscencias para piano sobre el Don Juan. Berlioz y Paganini también compusieron sobre temas del Don Giovanni de Mozart. Y luego, fuera de lo que es ya seguir estrictamente la ópera de Mozart, sobre el tema de Don Juan hay otra ópera muy interesante de Dargovinsky, es un compositor ruso de mitad del 19, que se llama El convidado de piedra, y por supuesto no podía faltar también la referencia al poema sinfónico de Richard Strauss, Don Juan. Y con ello empezamos ya el coloquio. El coloquio lo vamos a dividir como en 4 apartados. El primero sería los aspectos psicológicos de los personajes, tanto de Don Giovanni como de Donna Anna. Luego los aspectos musicales. Luego entraremos en los aspectos de dramaturgia y finalizaremos con los aspectos escenográficos de esta producción de Damiano Micheletto, que viene de la Fenice de Venecia y que ha tenido mucho éxito en Venecia. De hecho, se repone todos los años y está teniendo bastante éxito aquí también en Valencia. Entonces, lo primero, le preguntaría a Davide si Don Giovanni realmente, con la figura de Don Giovanni, realmente no estamos ante un inmoral, sino realmente estamos ante un amoral. Es decir, no conoce la moral. Si vemos un poco lo que es la acción de Don Giovanni, desde el punto de vista estrictamente jurídico, podemos decir que infringe prácticamente todo el Código Penal, tanto de la época como el Código Penal actual. Hay agresiones sexuales, hay abandono de familia, hay asesinato. Y desde ese punto de vista, efectivamente, la figura más que inmoral que está violando la norma porque no la conoce, es que realmente no existe norma para él. Además, se produce que hace una violación de lo que era un delito muy perseguido en la época que se escribió la obra de Tirso de Molina, que es que se burla de los muertos. Entonces lo tiene todo. Hay agresiones a lo que son las personas que están en su entorno y hay agresiones a lo que es el más allá. Y me gustaría saber su opinión sobre esa figura de Don Juan o Don Giovanni. Bueno, intentaré explicarme en español. No lo hablo muy bien, pero bastante intentaré. Bueno, entonces podemos hablar un poco del personaje y yo creo que no hay mucho de ¿cómo se dice? No me puedo oponer
¿no? Poner a esta figura, en el sentido que no hay mucho de limpio en este personaje. Y todo está escrito en la comedia de Tirso de Molina, como en la de Molière y también en la obra de Don Giovanni, de Mozart y de Da Ponte. Lo que creo es que no tenemos que hablar solo, que ver solo el aspecto de Don Giovanni como personaje. Yo creo que Don Giovanni tenemos que mirarlo, ¿cómo se dice en español? Tenemos que mirarlo, ¿cómo se dice? Confrontato con gli altri. Enfrentado con los otros personajes, porque yo creo que es demasiado fácil juzgar así un personaje así complejo como Don Giovanni. Entonces yo creo que los otros personajes hacen que nosotros podemos comprender mucho mejor el personaje de Don Giovanni. De hecho, yo creo que es un poco como un espejo se dice, espejo, ¿no? sí. Un espejo de los otros y él se espeja en los otros y los otros se espejan un poco en él, dentro de él, no sé, en él. En él, no sé, sí, en él. se reflejan. Y se reflejan. Y entonces creo que también es una figura que representa un poco el iluminismo, ¿no? Sí. El iluminismo. Entonces, un Sí, poco el siglo de las luces. el siglo de las luces. Entonces, yo creo que sí es verdad, sabemos todos lo que es Don Giovanni como persona pero tenemos yo creo que buscar encontrar también una parte buena entre virgolette, no sé cómo Entre se dice. comillas. Entre sí. comillas, de este personaje. Y no sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente. Efectivamente, era una de las preguntas que venía a continuación. El hecho de que Don Giovanni, en principio, es como una figura diabólica, pero también ese carácter diabólico hace que te atraiga, hace que al final te sea incluso hasta simpático en esa parte que puede ser la parte más jocosa de la obra, no la parte más dramática, que es de la escena primera y luego del acto primero y la escena quinta del acto segundo, ¿no? Pero decías una cosa bastante interesante, Davide, que es hijo del siglo de las luces. Efectivamente, en el libreto sí que aparecen una serie de menciones o de frases que demuestran cómo Mozart le quiere elevar la figura de Don Giovanni frente a todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Cuando él dice en la fiesta aperto a tutti quanti, viva la libertad, hace una manifestación de la libertad. Un mensaje, es un mensaje además de 2 años antes de la propia Revolución Francesa. Exacto. Sí. Exacto. Y creo que también, estaba pensando, me estaba legando al discurso que estabas haciendo, y creo que también hay una cosa muy importante, es que Don Giovanni hace lo que algunas personas en la época querían hacer, no todo, pero lo que querían hacer algunos, pero que no podían, que no podían para la sociedad en la cual vivían. No todo, claro, no matar a la gente, pero, por ejemplo, donna Elvira, que en principio era una monja, ¿no? Correcto. Una monja, se dice. Sí, una monja. Era una monja y se convierte después de una pelea, ¿se dice? Sí. De una pelea se convierte y solo 3 días esta mujer, que era una monja, se convierte y se enamora de Don Giovanni. Entonces, él como se hace que los otros saquen Sí. algo que en realidad querían hacer, pero que no hacen. Esto es el lado positivo, creo, de Don Giovanni. Pero hay muchos... La parte del instinto, ¿no? La parte del instinto, exacto. De los instintos más básicos. Y más o menos yo creo que está un poco dentro de estas dos partes. Está claro que Don Giovanni, evidentemente, es un noble, es un noble sevillano. A mí sí que me gustaría ahí, David, que nos dijeras, tú has cantado también Conde de Almaviva, entiendo. Sí.
¿qué diferencias encuentras entre las figuras de Conde de Almaviva y Don Giovanni? Desde el punto de vista psicológico, ¿eh? Desde el punto de vista psicológico... Pero los dos son además nobles sevillanos. Sí, son nobles, sí, sí. Y además los dos sevillanos, yo y de un periodo que, muy parecido. Yo creo que la diferencia es sustancialmente, en la sustancia, es que el Don Giovanni tiene su pequeña bola, ¿no? Él vive en su realidad. Y el Conde de la Noche de Fígaro vive en la realidad de los otros. Esta es la única, yo creo que es la única diferencia que hace que el Conde tiene que pensar antes de hacer una acción y Don Giovanni no. La hace ya. Don Giovanni está con el carácter ese amoral, ¿no?, que comentábamos antes. Exacto. Sí. También es amoral el Conde, pero es amoral como es amoral, creo, un poco Zerlina, Masetto, sí. Es el instinto que te hace, pero no es amoral como Don Giovanni. El Conde a lo mejor es más inmoral y Don Giovanni es más amoral. Exacto. Sí. Exacto. En una entrevista que se le hizo a Nicolaus Harnoncourt a raíz de unas representaciones de Don Giovanni en Salzburg, decía que el problema de Don Giovanni lo tiene desde el momento que entra en el círculo de amistad o en el círculo familiar. Cuando luego veremos el área del catálogo, se cantan todas las conquistas de Don Giovanni, hasta las 2065 conquistas. Sin embargo, ¿cuándo empiezan los problemas a Don Giovanni? Empiezan realmente cuando rompe la regla de no interactuar con personas conocidas. De hecho, Don Giovanni ocurre en 24 horas, desde el momento en que asesina al Commendatore hasta el momento en que la escena del banquete iba a los infiernos, son 24 horas. En ese periodo, claro, la interacción ocurre fundamentalmente con Doña Ana, pero Doña Ana le conocía y Don Octavio le conocía, y por eso Don Octavio también manifiesta que no puede, como que no tiene, no se puede creer que realmente sea el asesino del comendador, ¿no? Entonces, me parece una reflexión bastante interesante. ¿Qué piensas tú también, David? Sí, yo creo que es verdad que Don Giovanni quiere estar, no quiere estar cerca a las personas de las cuales sí puede tener algo más que un sentimiento más alto, ¿no? Pero creo que también Don Giovanni sea un personaje, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, creo que Don Giovanni sea un personaje, una persona que tiene esta actitud. Tiene que haber habido problemas. Ha tenido problemas. Ha tenido, yo creo, problemas familiares, problema en la esfera familiar. Entonces, yo creo que a lo mejor él está buscando algo, está buscando la felicidad, pero realmente él quería buscar felicidad, quería buscar el amor, pero no lo puede encontrar. Es como un insatisfecho continuo, ¿no? Exacto. Es como que nunca ha tenido el amor, a lo mejor. Porque nosotros va consumiendo y pasa de una a otra. Exacto. ¿No? Yo conozco muchísimos casos actuales de Don Giovanni, y de Don Giovanna, y de Doña Giovanna también. Pues, entonces yo creo que es un personaje, por eso es un personaje que no muere, nunca muere, porque es siempre actual, es siempre... Lo elegimos como si fuera un amigo, como si fuera una persona que nosotros conocimos o que hemos conocido, ¿no? Sí. Bueno, Ruth, pues vamos con Doña Ana. Desde el punto de vista psicológico, hay 3 personajes femeninos en la ópera, Doña Ana, Doña Elvira y Zerlina. En un principio, y ahora nos das tu opinión, en un principio parece que la más fuerte de todas ellas es Doña Ana.
cuando canta Orsia Chiro l'onore o Non mi dir velido el mío, parece que es la persona más fuerte de las tres. ¿Estás de acuerdo con ello o no? Yo creo que la más fuerte, claro, ¿cómo entendemos fuerte? ¿Como decidida o como...? Quizás como de principios más claros, más recta, más... De hecho, si vemos la figura a su lado de don Octavio, realmente don Octavio es un pusilánime y un asexuado. Realmente. Pobrecito, que no nos oiga Giovanni. ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre he visto mucho más... o sea, sí, doña Ana es una mujer muy fuerte, tiene su moralidad muy clara, pero no está tan claro con lo que dice durante toda la obra. O sea, hay puntos que siempre quedan un poco abiertos a diferentes lecturas, y ahora profundizamos en eso si quieres. Yo creo que en realidad la más fuerte, a pesar de que parezca que no, es doña Elvira, porque es la que sí que persiste en ese amor. O sea, ella va con ese amor hasta el final. Sí. Doña Ana, en realidad, luego estamos viendo que se debate un poco entre también la culpabilidad. No lo dice abiertamente, pero sí que dice, quizás el cielo algún día tenga piedad de mí. Y a la vez que está diciendo esto, ella ha estado apartando a don Octavio desde que ha tenido el encuentro con él. Entonces, y de hecho, al final, dice, cuando se dice, nos vamos a casar, le dice, no, vamos a esperar un año. Espera un año. Hay ese cierto sentido, obviamente, de la nobleza de la época y del luto, han matado a su padre, del luto de un año, pero se puede leer un poco entre líneas que él ha roto algo en ella y lo ha roto también en ella. Sí, hay muchas contradicciones en el libreto, es verdad. Sí. Es verdad que hay muchas contradicciones. Eta Hoffmann, que en 1811 hace un ensayo sobre don Giovanni, sobre don Juan, efectivamente iba un poco en la línea de tu hipótesis, ¿no? Es decir, realmente doña Ana está enamorada de don Juan, de don Giovanni, tuvo acceso carnal con don Giovanni y eso es lo que la deja bastante tocada y hace que la relación con don Octavio sea por eso tan fría. Yo no pienso que sea enamoramiento, o sea, porque yo por enamoramiento entiendo algo mucho más profundo. Yo creo que simplemente es un poco lo que decía David al principio, que ha conectado con una parte de los instintos de doña Ana, que a lo mejor ella no había tenido contacto previamente con don Octavio. Porque, a ver, don Giovanni estaba en la habitación de doña Ana. Ella luego nos lo cuenta. Pero entre el momento en el que ella ve entrar a un hombre y en el que se da cuenta de que no es don Octavio, no sabemos en realidad cuánto tiempo ha pasado, por tal y como lo cuenta ese recitativo que hace ella, así como mucho más sibilino. Puede dar a entender que hubo un tiempo en el que ella estuvo con don Giovanni pensándose que era don Octavio. Hubo un tiempo, quiero decir, muy cercano. Y a lo mejor vio de repente una faceta que dijo, uy, mira, don Octavio aquí. Y cuando se dio cuenta que era don Giovanni, entonces ahí se le cruza el cable, cuando ya se da cuenta de que es él, porque dice, la parte que le había gustado tanto es don Giovanni. Y eso es lo que un poco carácter contradictorio. Claro, pero por eso yo no creo que sea enamoramiento, sino es ese instinto con el que ha conectado con él, yo creo. Ajá. Muy bien. Pues vamos a ver ahora un poco los aspectos musicales. Es una obra especialmente oscura. La tonalidad, a la hora del estudio de la obra de don Giovanni se puede ver desde la dramaturgia del tempo, la dramaturgia de la tonalidad. Pues desde el punto de vista de la dramaturgia de la tonalidad empieza en re menor. Es un tono esencialmente triste, que no es de muerte, porque de muerte es el sol menor. Termina la obra con la escena del comendador, la llegada del comendador de piedra, también en re menor. Pero bueno, eso al fin y al cabo todas las óperas de Mozart empiezan y terminan en la misma tonalidad. Lo que pasa es que sí que hay, y eso sí que es donde sí quiero que me digáis vuestra opinión, en la obertura que empieza con ese re menor, enseguida, que es un andante, enseguida, vivace, enseguida empieza un allegro en re mayor. Y la ópera también termina en re mayor. Esa tristeza que hay del inicio del re menor y que continúa, luego, cuando cambia al re mayor, ¿es porque Mozart pensáis que manda algún tipo de mensaje de esperanza, o no? Es una pregunta complicada, porque... ¿Vamos a pillar hoy o qué?
Bueno, yo creo que es como lo yin y lo yang. En el mayor, en la tonalidad mayor, hay también el aspecto oscuro. Y en la tonalidad menor hay el bien, La luz, claro. sí. Sí. Como Don Giovanni, como toda la ópera, ¿no? Como todos los personajes. Yo creo que puede ser esto. Sí, sí Podría puede ser ser, esto. porque en realidad si te paras a pensar en muchos de O los sea, desde el punto de vista personajes se ven- filosófico, no pensáis que el hecho de que termine en re mayor significa que Mozart como que da esa moraleja final, de decir, bueno, oye, nos hemos cargado toda Podría la ser. historia del Don Giovanni y ahora... Hombre, de Ya- hecho, ya sab- de ya- hecho termina con este es el final Sí. de la Sí. gente que hace el mal, Sí. como la regañina, ¿no? De portaos Sí. bien. Entonces Sí. igual es la intención Sí. de mostrar la luz. Que por cierto, vamos a eso. Es muy debatido, ya sabéis que hay dos versiones de Don Giovanni, la de Praga, la que antes comentaba de octubre de 1787 y la que se estrena en Viena el 7 de mayo de 1788. La de Viena, en principio, hay un manuscrito que habla Harnoncourt sobre él, que va a la ópera de Francia, donde esa última escena la omite y termina con lo que sería la muerte de Don Giovanni. Durante el siglo XIX se representaba exclusivamente con la muerte de Don Giovanni. Luego Richard Strauss la recupera y es cuando se introduce ese epílogo con ese final feliz. Para vuestro gusto, ¿qué creéis? ¿Sería conveniente terminar la ópera cuando los demonios se llevan al infierno a Don Giovanni? ¿O pensáis que es conveniente terminarla como se está haciendo hoy en día con ese epílogo y ese final moralizante? Hombre, a mí es que a nivel musical me parece una pena perdernos cualquier cosa que haya escrito Mozart, Sí. ¿no? Entonces, ese final es verdad que musicalmente es muy bonito. Pero sí que es cierto que en cierto modo tienes el sentimiento, al menos a mí me pasa. ¿Cuál final? ¿El final El final? final o- final, el añadido el final después final, de que el se lleva el el co- sexteto. Después de la el muerte. sexteto. Es verdad que para nosotros, creo yo, el final es, ya está, se muere Don Giovanni y se acaba la historia, ¿no? Pero me parecería una pena ahora no poner ese final, por una parte, ese añadido, digamos. Aunque es verdad que se queda en una especie de lenguaje de teatro un poco más antiguo, que es el final moralizante. No sé qué decirte. ¿Tú lo quitarías o no? Ese final. Yo sí. Cuéntame. ¿Verdad? Es que es como que termina ahí. Pero a mí me da pena no cantar ese final porque es bonito. Sí, yo lo quitaría porque creo que ya está todo claro y creo que la gente hoy puede Puede pensar por sí comprender- misma. puede comprender a la época también, pero a la época, como decías, era una costumbre, sí. una costumbre de ejecución, ejecutivo. Y creo que y a mí me gustaría que se concluyese con la muerte En de realidad la Con historia la muerte de termina ahí. Giovanni. Sí, sí. Lo que Claro, nos cuenta un ahí poco ya- es cómo terminan el resto Claro. de personajes, pero también Sí, no aporta sí, tampoco... Sí. Es complicado, ¿no? Es complicado porque, vamos a ver, vamos a lo que comentaba al principio. La obra se califica como drama jocoso. ¿Y qué es drama jocoso? Porque, y luego, en el catálogo de Mozart, el K527, el Don Giovanni, él la calificó o la clasificó como ópera bufa. Pero no es ópera bufa bajo ningún No, no. concepto. Claro. Tienes algún personaje pseudo bufo Sí, como puede ser Leporello, pero Leporello, nada sí. más. Entonces, desde ese punto de vista, parece que la obra, a lo que antes comentaba, la obertura es absolutamente dramática con ese re menor, la escena quinta del acto segundo, la escena del banquete es igualmente totalmente dramática y todo lo que hay en medio tiene un carácter jocoso. Sí. No sé si compartís eso. Sí, sí. Es como una historia que se va contando de las distintas conquistas de Don Giovanni, el problema con Doña Elvira, luego la relación con Cherlina, el descubrimiento del asesinato, pero podía estar más dentro de lo que podía ser efectivamente una ópera más bien, yo no me atrevería a decir bufa, pero una ópera cómica, ¿no? Al estilo Sí. de la ópera cómica. Sí. Sí. Sí, Lo que pasa sí, es que sí. en cuanto hablamos de asesinato, ya se nos complica todo el tema, claro. Sí. Ya no se puede quedar en algo tan... Sí. Es verdad que como hablé también en la conferencia que hicimos antes del estreno, tenemos que
tener presente que es un duelo, ¿no? Y cuando un hombre a la época te desafiaba, ¿se dice? Sí, sí. Te desafiaba a duelo, tú tenías, después de 2 veces que te decía, que te preguntaba, ven, te desafío, y Don Giovanni 2 veces dice, no, no quiero desafiar, no quiero desfiar a duelo. Sí. Y a la tercera vez, él tiene que ir. Al final, si vamos a ver, es un duelo, y en los duelos, dentro de los duelos, O sea que- hay siempre uno que Es gana. muy, y muy uno que- interesante lo que estás Es diciendo, verdad, David, porque sí. entonces realmente no estaríamos ante un asesinato. Por eso tenemos tendríamos mucho verdad. más que hablar. Al final, yo creo que... Sí, no es un asesinato a sangre fría, es verdad. Sí, sí, bueno, como los Y- duelos que se hicieron Claro, en el siglo sí, sí, es XIX. verdad. Y el padre y el comendador desafía duelo para el honor. Sí. Para el honor, ¿no? Porque a Don Giovanni ha asesinado a alguien de su familia, o no sé si ha violado, pero no se sabe. No se sabe. Pero Eso para siempre el queda ahí honor, como... sí. él quiere matar a Don Giovanni. En realidad, el comendador es lo que quiere matar. Sí. No, Sí, sí, sí. claro, Don Giovanni a lo mejor la ha violado, ha violado. Claro, eso es lo Pero que no es un está claro. duelo. Sí. Eso es lo que hace que al final el personaje no nos sea tan antipático, sino todo lo contrario. Sí. Sí, sí. Sí, porque es que encima luego te cae bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que al final el que te cae mal es Don Octavio, el grano pesado. Que está Doña siempre- Ana, que está todo el día llorando. Doña Ana, que está ahí languideciendo siempre por las esquinas. Sí, es verdad. Sí, sí. Antes comentábamos también eso, el estudio de la obra desde el punto de vista de la dramaturgia, de la tonalidad, pero es muy difícil para los que no seamos músicos saber si se cambia de un re mayor a un re menor o si está en un sol mayor con las entradas del metal, etc. Lo que sí que nos podemos dar cuenta bastante bien, y de hecho en las representaciones que estamos escuchando estos días aquí en Valencia, es de la dramaturgia del tempi, la dramaturgia del tempo. Es decir, la versión que estamos escuchando del maestro Minasi fundamentalmente es una versión muy, muy historicista. Los tempos, nada más que se empieza a escuchar la obertura, dices, uy, aquí esto va a toda velocidad. Hay algo. Aquí va, es distinto. Hay Es algo distinto. diferente, Te puede sí. gustar más o menos, pero Sí, es distinto. sí, sí. Y está muy bien, porque al final es vienes a escuchar la versión De él. Claro. Y es una versión muy, muy, muy convincente y muy seria. Desde ese punto de vista, yo os preguntaría a los dos, porque claro, me remito otra vez a los diálogos de música de Harnoncourt sobre Mozart. Él decía, claro, para mí, porque además viene de la misma escuela, el maestro Minasi, es de la escuela de los historicistas, como Sí. René Jacobs, como Gardiner y en este caso como Harnoncourt, ¿no? Nos viene a decir que para él el tempo siempre es igual. Lo que pasa es que dependerá mucho de la respiración de los cantantes a la hora del fraseo y a la hora del canto. Antes me lo comentabas muy bien con el ejemplo que me has puesto de Orsias y L'Onore. Dependerá mucho que a lo mejor vayas un poquito más rápido o un poquito más lento. Me gustaría saber vuestra opinión sobre esta versión y, como ambos habéis cantado los papeles, David, tú en Berlín y Ruth, tú lo has cantado en Bolonia, si las versiones que habéis cantado son iguales, son de estilo clásico como las que estamos acostumbrados a escuchar de los grandes maestros del pasado, llámese Karajan, Giulini, Klemperer, de Mitropoulos, etc., o habéis cantado más en esta línea historicista, y qué diferencias y qué dificultades encontráis en un caso y en otro. Bueno, yo creo que la tradición, la que nosotros llamamos tradición, es algo que hay una frase in italiano che dice tutto quello che è tradizione è l'ultima esecuzione sbagliata di un'opera. Todo lo que es tradición È es la la última última esecución ejecución equivocada, equivocada de de una una ópera que al final se transforma en una tradición. Yo hice diferentes producciones de Don Giovanni en moderna, clave
No, esta es la más clásica que Sí. esta de Valencia, sí. En clave moderna, pero del punto de vista musical, la hice una vez como tradicional, con los tiempos tradicional, y por ejemplo en Salzburgo, cuando la hice con Theodor Currentzis, Sí. fue una producción mucho más diferente de la tradición y aún más de lo que hemos escuchado, que estamos haciendo ahora con Ricardo Minasi. Yo creo que en estos tiempos, no los tiempos musicales, pero la época, tenían mucha más abertura mental. mental Sí. de los tiempos y de los cantantes y de cómo no estaba la tradición, porque estaban los compositores, y los compositores escribían y componían para los cantantes de la época que tenían una voz más pesada, una voz más ligera, una voz que quería hacer un tiempo y otra voz que necesitaba hacer otro tiempo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos las mismas voces y los mismos instrumentos que tenían a la época, entonces tenemos que adaptar la música al canto y a los cantantes, al físico, Sí. a los físicos, y creo que es una buena dirección para mí, Sí. la de Oye, Minasi. estáis estando muy cómodos con Sí. él, ¿no? En la Sí, dirección, sí, ¿no? sí. En cuanto al tempo, en cuanto a que Sí, os sí. deja respirar. Nos que os deja... nos deja de Sí. respirar. Yo, desde el punto de vista del público, ya os comento que se proyectan muy bien vuestras voces, se escuchan francamente bien. Sí, sí. No, que está muy bien balanceado la orquesta con la voz. Sí, no ha sido fácil porque la escenografía gira, son unos muros Sí. enormes que giran Sí. mientras que estás cantando y eso a ti, al menos desde lo que es el punto de vista acústico del escenario, te cambia la percepción en mitad de una frase. Sí, sí, es verdad. Y no ha sido fácil en ese sentido, pero el maestro ha hecho muy buen trabajo. Y lo que decía respecto a otras veces que yo solamente he hecho Don En Anna Bolonia, una vez, ¿no? que la hice en Bolonia, Sí. y la hicimos con esta otra escuela del Mozart totalmente cuadradísimo, milimétrico. Sí. Y yo lo que encuentro en esta versión de Minasi es que es mucho más teatral. Ya no hablo de si las costumbres, no, es que va más a lo que está pasando en la escena, va mucho más acorde con lo que están sintiendo los personajes. Y entonces lo que vivimos muchos cuando hicimos el primer ensayo musical con él, a piano, porque hizo al principio ensayos individuales de las arias de cada personaje. Y entonces era muy gracioso porque nos cruzábamos a la salida de la sala y Unos todos con era, otros, unos y os mirabais. había miradas de ¿qué ha pasado? Digo, no, todo genial, pero desmontaba todo. Sí. Sí, porque si tú vienes de estudiar Mozart de una cierta manera, como hay una gran escuela que lo ha hecho toda la vida así, tú vas con tu coloratura perfectamente cuadrada y de repente te dicen, no, sí está muy bonita, pero vamos a desmontarlo. Y de repente te ves como cayendo al abismo porque en tu cabeza no está ese concepto. Y a lo mejor a alguien del público puede que le haya pasado también eso, que haya dicho, este no es el Mozart que yo he escuchado normalmente, pero ya hay mucha escuela yo creo que es no la tanto, del maestro. yo creo que Claro, no tanto, ya Ruth, empieza a haber mucha escuela sí, así. Sí, no, O sea, yo he visto aquí no sea, casos de ambos bandos. ¿sabes? He visto. Lo que pasa es que es verdad que son distintos. Claro. Sí. Y no es uno más válido que el otro. O sea, Sí. a mí este me está gustando muchísimo porque efectivamente se acerca, puede ser más al lenguaje natural del ser humano actual, yo creo, pero que también entiendo que era el de la época, por lo que hablábamos, ¿no? Que se adaptaba a cada cantante. ¿Quién lo sabe? Sí. Pues siguiendo un poco con el tema de musical, y aunque no está aquí Leporello, pero ¿qué pensáis sobre Leporello? Porque Leporello para mí es una figura absolutamente clave. Quien mejor define a Don Giovanni en el área de Madamina il Catalogo Questo realmente es Leporello, cuando le dice todas sus conquistas en Italia 640, en Alemania 131, 80 en Francia, en Turquía 91. Realmente Don Giovanni tiene dos arias muy cortitas y eso también ha sido muy criticado por los cantantes cuando se estrenó por Bassi en Praga. Claro, tienes el área de Finca d'Albino
y el aria se viene a la finestra. Y son dos arias de 2 minutos y pico. Sí, en sí. cambio, realmente, quien dice quién es Don Giovanni es Leporello. Es Leporello, claro. ¿Qué pensáis vosotros de eso? Bueno, como decías, Leporello es el personaje clave, como decías tú, por supuesto. Y es también el único que se puede llamar buffo. Es lo único que tiene este carácter, ¿no? Que a lo mejor es él que porta. Lleva. Gracias, Ruth. Pero lo estás diciendo muy bien Gracias. todo. Sí, no, se Es que, entiende todo es el que perfecto. llega, perdón, es el que llega este carácter cómico a la ópera. Sin Leporello estaríamos hablando de una ópera muy pesada, Sí. la verdad. Es la parte, verdad. es la parte La parte jocosa que antes jocosa. Sí. decíamos, ¿no? Sí. Pero creo que también en el personaje hay algo que no es bufo, que no es cómico, es algo bastante non doloroso, ma algo que no se entiende bien en el alma de este personaje, porque en realidad él critica Don Giovanni, él critica siempre davanti agli altri, Delante de los delante de los otros, él critica. Pero cuando está con él y cuando está solo también, incluso cuando dice quiero dejar este Esta padrone, vida, voglio fare il gentiluomo, non voglio più servir, però al final él, en la escena de Zerlina y Masetto, de la boda, él va, él se está aprovechando de la escena, de las mujeres que hay. Entonces, él quiere un poco ser como quería, a lo mejor, Es un poco una parte de él es ser como Don Giovanni. el alter ego de Don Giovanni. El alter ego, sí. Antes comentábamos eso, la figura de Don Giovanni frente al Conde de Almaviva, luego estaría la figura quizás de Leporello frente a Fígaro y pasaría lo mismo, no tiene nada que ver, son ambos sirvientes, exacto, pero absolutamente distintos, Sí, ¿no? sí. ¿Os parece? Sí, porque Fígaro no le gusta el conte y a Leporello le gusta Don Giovanni. Sí. Sí, Le sí, gusta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Aunque lo critique, pero que le gusta. Intenta rechazarlo porque tiene cierta moralidad que a Claro. lo mejor Don Giovanni no Sí, tiene, pero en el sí, fondo... Exacto. Y ahora, respecto de Y tu yo lo gran- canté, Sí, sí, perdón, por yo lo supuesto. canté 2 veces, 2 producciones, Leporello también, Sí. y me di cuenta de esta cosa. Cuando lo cantes, cuando vas en el escenario y canta el papel de Leporello, te das cuenta Lo que antes comentabas, además tenías mucha razón, tiene un toque triste cuando en la escena tercera del acto segundo, cuando están Leporello y Don Giovanni, le dice Don Giovanni que, bueno, que ha conocido a una y que Sí. había sido su amante y tal, y le dice que podía haber sido Mi mi mujer. mujer, Y sí. claro, y Leporello se queda como muy fastidiado. Exacto. Sí. Respecto de tu gran aria, Orsiaki all'amore, Orsaiki l'onore. Orsaiki l'onore, perdón. ¿Qué nos puedes decir de ella? Que me maravilla cantarla, empezando por ahí, que es muy difícil porque parece que, o sea, al ser más corta que la del segundo acto y a lo mejor no tener esa coloratura, parece que es más fácil, pero tiene tal dramatismo y tiene tal peso la orquesta y esta baja mucho a graves que tienes que medirla muy bien, tienes que medir muy bien las fuerzas. Y aquí me lo han puesto más complicado porque se la canto a él, o sea, no a él, se la canto a Don Octavio, pero estoy pensando en él y es maravilloso porque le tengo todo el rato a él en la mente, le estoy persiguiendo por todo el escenario. Y eso le da una fuerza que es muy peligrosa, porque te puedes dejar llevar por eso. Te pueden dar ganas de gritarle, Sí. Y eso es lo difícil de ese aria, que ya de por sí es así, pero encima con esta puesta en escena, aquí lo que hay también justo en el recitativo previo a ese aria, que es otro recitativo maravilloso, que es que en realidad en esta ópera creo que los dos únicos recitativos acompañados que hay son los de Doña Ana. Y Doña Elvira Mitradi también lo tiene acompañado. Es verdad, tienen esos tres. Sí. Ese recitativo primero del Orsaiki Esa es una de las l'onore cosas que es os iba a preguntar. increíble. ¿Por qué recitativos secos y recitativos acompañados? Que ahí es que Mozart quiere darle una cierta importancia Un un peso. Yo creo que sí. Un peso dramático. Sí, porque explica muy detalladamente
Sí, un peso dramático, efectivamente. Y de hecho aquí se hace muy bien ese efecto en el que hay un momento en el que doña Ana se sube a la mesa recordando lo que ha pasado y él empieza a tirar del mantel hacia el fondo. El mantel, es una mesa larguísima, no sé si los que están aquí lo han visto ya todos. Hay una mesa larguísima, mirando prácticamente de frente a público, y él está al fondo, ella aún no le ha visto, pero ya está en su cabeza, y él está tirando de ella hacia el fondo, hacia el fondo, hacia el fondo. Entonces, acústicamente también es más complicado porque estás cantando boca abajo a un mantel y cada vez yendo más al fondo de la sala. No sabes dónde tienes que apoyar. No. Y al final ya se gira, ya le ve de frente y empieza aquello a girar ellos dos y el escenario. Sí. Que antes es lo que comentábamos de los Sí. cambios de tempo, que Sí. claro, que no somos máquinas, pero lo que Que es como la bajo, escenografía sí claro, es una máquina. Eso es. Entonces, eso es. los giros están cronometrados Sí. basándose en lo que hemos hecho en los ensayos normalmente, pero nosotros no tenemos un metrónomo, Sí. ni el maestro lo tiene ni nosotros, depende mucho de muchas cosas. Y yo hay un momento en el aria en la que me doy cuenta de si vamos más rápido o más lento que otros días, que es cuando justo vienes a mi lado, Sí. en esa pequeña cadencia que hay, que según cómo esté girada la pared ya noto si nos estamos metiendo en donde no nos ven o no, y digo acelera, 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 o al revés, o si puedo tomarme tiempo, ¿no? Y hay un momento también que le tengo que agradecer a David, que siempre está pendiente, porque hay un momento muy complicado en el que yo tengo que, desde fuera te dirás que no parece para tanto, pero sí lo es, porque tenemos que atravesar una puerta, un muro, en un cambio musical, y a nada que calcules un poco mal la distancia y ya vayas o más tarde o más pronto, en ese muro tú estás perdiendo toda referencia orquestal. Cuando ya lo pasas estás. Sí, sí, sí. Pero a nada que calcules un poco tal, yo le tengo siempre, el ojo lo tiene él encima mío y encima del maestro, y cada vez que lo cruzo y voy bien me hace... Siempre es como, ¿Por qué doy está la bien. espalda a la Claro, es bien. Porque es muy complicado eso. Sí, sí, Hay sí. como momentos de riesgo, ¿no? Que me encanta porque tengo esa parte kamikaze, pero te la hace aún más difícil de lo que es, pero es una maravilla cantarla. Cuando estaba Da Ponte escribiendo el libreto, Da Ponte estaba escribiendo 3 libretos a la vez. Estaba escribiendo el de Árbol de Diana de Martín Soler, estaba escribiendo uno para una ópera de Salieri y estaba escribiendo el de Don Giovanni. Evidentemente el de Don Giovanni tiene muchas concomitancias con el de Bertati para la ópera de Don Giovanni o el Comendador de Piedra de Gazzaniga. Inicialmente la ópera tenía 4 actos y en Orsay y l'Onore terminaría el primer acto. A partir de ahí empezaría el segundo acto con toda la escena de lo que es la fiesta y luego a partir de Eva y Buffone, que es el inicio del acto tercero, sería el acto segundo, sería el acto tercero, Sí. hasta la escena del cementerio, El cementerio. que sería el acto cuarto. Pero Ajá. ¿a vosotros qué os parece? ¿Sería conveniente 4 actos o con 2 actos dramáticamente lo veis bien? Yo creo que dramáticamente Las- dramáticamente es mejor, creo, hacer 2 actos. Pero Es más ligero. del punto de vista físico, a lo mejor Sí. sería... Claro, es verdad que cuadran perfectamente Sí, ahí los sí, sí, cambios sí, de acto. sí, sí. Eso está muy bien explicado, ahora luego lo recomendaré en un libro de Dent, buenísimo, sobre las óperas de Mozart, y explica perfectamente lo que fue la génesis del libreto, ¿no? Entonces, claro, en la última ópera de Mozart con 4 actos, salvo error, sería Noche di Fígaro, porque luego Don Giovanni ya es 2 actos, Così fan tutte son 2 actos, Dos son 2 actos, actos sí, también, sí, ¿no? Son sí. 2 actos. Clemencia y Tito yo creo que también son 2 actos, y Chapaflete yo creo que también son 2 Sí, actos. O sea, sí, sí. pero bueno, que se sepa también que efectivamente la ópera inicialmente, y quien decidió que fueran 2 actos fue Mozart, ¿no? Se lo dijo a Da Ponte que lo hiciera en 2 actos. La verdad es que es muy larga. Es Sí. Sí, Es muy larga, Si metiésemos sí, más es muy larga. descanso... Y sí, del punto de vista vocal y físico también, por ejemplo, en Sí, esta producción, sí. si fuera 4 actos. Sí, sería- porque luego en realidad a nivel individual dentro de cada personaje está muy bien, porque en realidad cada personaje tenemos tiempos de descanso. O sea, el que más está es él, Sí, pero claro, es que Y en esta producción, sobre todo. en esta Estoy siempre producción, en que aunque no escenario. cante, él está en escena. Sí, sí. Pero sí, en lo que hizo Mozart en la partitura, en ese sentido era muy inteligente, porque claro, acortó tiempos, pero dejó a cada uno respiros. Sí.
A mí, y llegamos ya a lo que sería la escena última del acto primero, me parece absolutamente maravillosa, va muy en la línea de lo que puede ser los finales de Noche di Fígaro. En esta versión lo que sí que se echa un poco en falta es esa orquesta formada por cuerda y madera que tiene que estar arriba, donde tiene que tocar el minuet, la contradanza y la alemanda, Sí. como que no. Y luego también, y eso sí que me gustaría que lo explicarais, exactamente no se sabe muy bien qué pasa en lo que es porque además tiene que haber un contrapunto ahí entre cada una de las danzas y se hace como un totum revolutum cuando vais a encender las velas, vais a la cámara de al lado y estáis todos como si estuvierais perdidos. ¿Qué significa eso? Es que ahí estamos a oscuras totalmente, se supone. Una vez terminan, apagamos las velas, Sí. nos quedamos a oscuras. Y es el juego que está haciendo Don Giovanni con Sí, toda la gente. Sí, sí. Tú has hecho versiones en las que sí que lo harán con las orquestas. Es que yo la otra versión también era así, no había... No había orquesta en escenario. Yo tampoco. Ah, no. Siempre es moderna. Que es muy complicado. Siempre- sí. Es muy difícil. O sea, esa escritura me parece endemoniada. No, una vez. No, tampoco. No, nunca. Siempre se ha Nunca hecho le con pido. Lo que pasa es que se orquesta vería toda en mejor, el foso. se vería mejor toda esa parte de la danza, ¿no? Del minuet, de la contradanza y de la alemanda, ¿no? Pero bueno. Claro, Sí. a mí me parece que está muy bien pensada esta escena en cuanto a lo que refleja la partitura. Quiero decir, ese caos de orquesta, en realidad en escena está pasando también. Sí, por eso, está Y pasando en entonces, escena, correcto. En esta Pues ese producción está lío muy bien, que... porque es ese lío de girar de una habitación a otra, todo el mundo a oscuras, uno se pelea por un sitio, el otro lleva a la otra por otro lado, entre don Octavio, doña Elvira y doña Ana no se encuentran. Y yo creo que, claro, aumenta esa confusión, ¿no?, en esta puesta en escena. Sí, cuando lo hice una vez, sí, ahora me acuerdo, cuando lo hice una vez con la orquesta en el escenario, fue muy difícil porque estaba muy lejos, Sí, muy lejos la orquesta y no había siempre el mismo... La versión con Currentzis igual en Salzburg. Currentzis siempre con la orquesta. Con la orquesta. debajo, Siempre sí, en sí, foso. debajo. Claro, es que es difícil, es que... Sincronizar es a muy difícil. distancia, a nosotros, claro, a la orquesta de escenario le llegará una referencia acústica, Exacto. a nosotros otra, nos llegan las dos. Y como son claro, tiempos diferentes, Claro, son tiempos tiene que ser- completamente diferentes, tiene que ser difícil, sí, son- sí. es muy difícil. Ahí Y- arriesgó Mozart. Sí, arriesgó, Sí, pero es sí. maravilloso, Sí, porque es hay un contrapunto maravilloso. maravilloso ahí, es un maravilloso. alarde Es absoluto. increíble, sí. sí, increíble. Vamos al acto segundo, rápidamente. En el acto segundo tienes tu segunda aria, la de Si viene a la finestra. ¿Qué nos puedes decir de ella? Que la canta divinamente. Ya te lo digo yo. Gracias. Es que creo que para mí, a mí me encanta cantar legato, me encanta cantar todo lo que es legato. Entonces, cantar Divina la finestra como cantar el dúo con Zerlina, como cantar el terzetto del segundo acto con Doña Elvira. Elvira inicia, Es de las más, son los puntos más que me encantan más, que me gusta más cantar. Y de Viene a la finestra es una serenada. Es una serenada y que se puede cantar como con un fil de voz. Sí. Con un hilo Se de puede voz. ir sí. con un hilo de voz. Y Ahí a lo mejor el hecho de que vaya acompañado con mandolina como que no pega mucho, porque debería ir acompañado con guitarra realmente, Sí. porque estamos en Sevilla. sí. Pero ahí sí que puede ser la influencia de Carlo Goldoni, por cuando Sí. Lorenzo da Ponte estaba pensando más en el Don Giovanni, en lo que podía ser en Venecia. De hecho, y por eso sí. el tema de, Sí, de las ir acompañado venecianas. con una mandolina Porque y había, con el pizzicato de cuerdas. Sí. De hecho, había en este tiempo, en la época, en la misma época, tenía Riccardo Minassi, el maestro, nos contó que había esta tradición de canciones venecianas Sí. del Es que realmente es una canzoneta. Sí, es una canzoneta y tiene el mismo tiempo de las canciones que cantaban en la góndola los venecianos. Entonces es parecido, es una cosa que richiama y que a lo mejor Mozart robó, se dice. Robó. Sí. Robó. Y bueno, al público recomendar sin lugar a dudas la versión cinematográfica de Joseph Losey
de Don Giovanni, que efectivamente ocurre sobre todo en Vicenza, con todos los palacios de Palladio, y es francamente maravillosa y estaría muy en la línea de lo que es el Don Giovanni de Carlo Goldoni, ¿no? Sí. Y respecto del aria de Doña Anna, Non mi dir velido el mío, cuéntanos un poco sobre este Qué aria. maravilla es ese aria. Porque es una grandísima aria con muchísima coloratura Sí. y absolutamente, y ahora lo verás, cuando tú me digas, absolutamente criticado por un grandísimo músico. ¿Sí? Sí. Ah, sí, creo recordar la historia. Vale. Es una maravilla de aria que tiene todos los ingredientes, porque tiene ese recitativo acompañado también, en el que hay un poquito de dramatismo, Sí. tiene esa parte más lírica en el que es ese legato infinito, esas frases maravillosas de la primera parte, el non mi dir, y luego viene la parte de esta agilidad, ¿no? Que aquí efectivamente está muy bien llevado con la escena, y por parte del maestro Minasi adaptándose también a todo esto, porque en esta puesta en escena está viendo el funeral, o sea, el velatorio, perdón, Sí. del comendador. Entonces ella en realidad le está cantando a don Octavio, pero a la vez está cantando al comendador. Sí. Está, en el fondo le está pidiendo Fíjate, perdón yo ayer también al comendador. cuando bueno, volví ayer a escuchar la ópera, que me encantó, y al principio con el estreno no acababa yo de ver el tema de que estuviera ahí de cuerpo presente el comendador y que le estuvieran velando. Pero luego, después de reflexionar, hasta cierto punto tiene sentido, porque si la ópera transcurre en 24 horas, ¿cómo vas a hacer una estatua al comendador en un cementerio? O sea, así que no tiene ni pies ni cabeza. Es verdad. O sea, que tiene bastante sentido el tener el féretro y estar de cuerpo verdad. presente el comendador. Sí. Es cierto. En este sentido, lo llevan desde un punto de vista muy interno, ya de por sí es más íntima, digamos, la primera parte del aria, ¿no? Pero aquí es aún ese contraste de sentimientos que tiene ella, que en realidad a don Octavio le está pidiendo perdón, le dice, crudele, non ben mío, pero en realidad le está diciendo, ese fondo está diciendo, sí, lo siento, perdóname, pero no me pidas más ahora mismo, ¿no? Y entonces el no me pidas más es, ¿quieres que muera de dolor? O sea, está aquí mi padre muerto por lo que ha pasado antes, que en parte me había gustado, por tanto, imagínate ese sentimiento de culpa que tiene ella. Y en toda esa segunda parte, ella ve cómo cierran el ataúd y se llevan el cuerpo. Y ella estalla, y es cuando está esa coloratura maravillosa, y ella está pidiendo piedad. Y de hecho es el único momento en el que doña Anna le piden que rompa la cuarta pared y que se dirija a público. Ese final de, el cielo tendrá piedad de mí, ¿verdad? Tendrá piedad. Y se va sin ella, sin esa piedad, y se va corriendo, ¿no? Pues a mí particularmente me parece que la coloratura es espectacular, que además lo cantas maravillosamente bien. Quería añadir que es un lujo tener una cantante como porque además se adapta papel, muchísimo. Porque de hecho es una soprano lírico dramático de coloratura. Entonces ahora, a los días de hoy, lo hacen casi siempre los sopranos ligeras o lírico ligeras, pero ella ya tiene un cuerpo con una voz que de Donna Anna, y es un lujo, yo creo. Gracias. Es verdad. Es verdad que muchas veces en cuanto un papel tiene agilidad se piensa que tiene que ser algo mucho más ligero. Pero es un área que resulta incluso para la época de Mozart modernísima, ¿no? Porque podía ser un área perfectamente de las del 19, haber estado escrita por un Donizetti, por un Bellini, perfectamente, ¿no? Bueno, pues fue muy criticada por Berlioz. Berlioz consideraba que este aria deslucía lo que era el carácter fuerte de Don Anna y decía, ese aria mejor suprimirla. Pero bueno, era la opinión de Héctor Berlioz, tan respetuosa como... Es que la cantante de la época no creo que bueno, estaba feliz. Y llegamos a la escena, sería antes de la escena de las escenas, llegamos a la escena del cementerio. La escena del cementerio, que me parece que tienes un dúo maravilloso, lo haces francamente bien, con la estatua gentilísima del gran comendador. Y luego ya, inmediatamente, luego vendría tu aria y luego llegamos ya a la escena de las escenas, pero de la historia de la ópera, que es la llegada del comendador. ¿Qué os parece esta escena? ¿No os parece como que hay un antes y un después en la historia de la ópera del 18? Es que no hay ninguna escena igual con esa fuerza dramática, por lo menos desde mi punto de vista. No hay.
no Yo hay. ahí querría ser alguno de esos personajes para poder cantar esa escena. ¿Te gustaría ser Es Elvira? espectacular. Doña Elvira, que sale un poquito por ahí. Sí, ella la puede hacer, doña Elvira, tranquilamente. La, Sí. la puede hacer perfectamente. Yo creo que cantar una escena, esta escena, la escena madre, es muy difícil, es complicadísimo porque tienes que traer todo en el escenario. Tienes que traer el personaje, tienes que traer la inteligencia musical, tienes que traer la voz, que es al final de la ópera. Entonces tú has cantado toda la ópera y tienes que tener las últimas fuerzas para llegar hasta el final. Y tiene que ser creíble, ¿se dice? Creíble. Creíble, porque muchas veces pasa que sì, dammi la mano, sì, eccola y ya está. Hago el tremor insolito, sento salir. Es como un concierto, ¿no? Es una escena que tiene que ser creíble y para ser creíble tiene que poner todo. Sí, Tienes que poner todo, la fuerza, todo el canto, toda la energía y saber controlar todas Claro. estas cosas, porque si no al final te quedas o sin voz o sin fiato, Sin aire, sí. y es la escena para mí más difícil, más difícil de un área con agudos, de un área difícil de Verdi, de barítono verdiano. Es una escena increíble. Por otra parte, lo que sorprende también muchísimo es la manera que se pone en escena en esta producción esta escena quinta del acto segundo, ¿no? Porque estás esperando el banquete, estás esperando que estéis comiendo, ahí hay esas citas tan bonitas a La cosa rara de Martín Soler, al Due litiganti pero sin embargo, y bueno, y luego a la famosa Non più del farfallone amoroso de Bodas de Fígaro, pero en esta producción sí que es verdad que choca un poco que se convierte el banquete en una orgía. Eso, ¿cuál es vuestra opinión? A mí no me gusta. Es la única cosa que no me gusta hacer de esta producción, porque la producción me encanta, esta producción me encanta. Pero yo creo que va a ser para mí, mis gustos, un poco demasiado para mí, fuera del contexto. Y porque no hay que mostrar lo que Don Giovanni quiere hacer, que hace. Y estamos hablando de una cena. Entonces, para mí es un poco difícil cantar esta Cuando escena. llega al comedor y dice Don Giovanni a cenarte como invitaste, no tiene mucho sentido. ¿Dónde está la cena? Exacto. Y es como Sabes que sea la cena de mujeres. Claro, es como que el comendator fuera uno que le gustan las mujeres como Don Giovanni. Entonces, bien conmigo que no tiene mucho sentido para mi punto de vista. Pero, ¿sabes? Tenemos que entrar en la idea del regista, del director de escena y hacer a veces lo que no sentimos nuestro. Entrando un poco ya eso, en los aspectos escenográficos, que lo estamos comentando en este caso, sí que, ¿qué os parece? El laberinto ese que hay formado por todas tantas puertas que se abre, que se cierra, las estancias, no es un poco lío. Y luego también, está clarísimamente en la escena del banquete ocurre, pero también en la escena segunda del acto primero, que en principio son las calles de Sevilla, el trío famoso con Doña Elvira y Leporello, como que falta un poquito esa... Sí, está... Es verdad, oye, al final es la idea que tiene Damiano Micheletto y que es muy buena, Sí, muy porque buena idea, el concepto... pero acaba siendo un poco... Es que el concepto que él intenta transmitir es que todos hemos entrado en el mundo de Don Giovanni, ¿no? Y claro, tenemos que verlo desde ese prisma, yo creo. Y en ese sentido me parece que está muy bien conseguido porque resulta, entrando en el mundo de él, resulta un laberinto del que ya ningún personaje sale. Y es esa continua búsqueda de cada uno de los personajes del fin de su historia con Don Giovanni que no llega nunca.
de Elvira, de Doñana, de Cherlina al final también se ha quedado atrapada, Masetto también, porque sí, estaban en la boda, tal, pero ¿qué ha pasado? Ella casi se va con él, ya se ha quedado, bueno, Masetto se llevó una buena paliza también, o sea, todos se han quedado trastocados, ¿no? Entonces no consiguen ya nunca salir de ahí. Don Giovanni, aunque haya muerto, no saldrá de sus vidas, entonces ellos tampoco saldrán de la suya. A mí esa parte del concepto me parece muy bonita. Es verdad que, claro, la primera parte, lo que decías, ¿no? De las calles, de tal. Sí, las calles de Sevilla o Pero a el mí- banquete. Pero bueno, oye, que... A mí me que resulta... No me la falta. verdad es que la producción funciona bastante bien, ¿eh? Bastante Sí, sí. bien. Sí, sí. Sí, sí, nosotros podemos, a lo mejor cuando hemos empezado los ensayos en el escenario, estábamos un poco... Sí, sí. ¿Dónde tengo que Claro, ir? Porque para hay vosotros muchas debe ser, puertas. pero debe ser muy complicado porque, claro, va girando todo el rato el Sí, sí, escenario sí, sí. y, claro, y vosotros a veces vais cantando junto con el giro a la plataforma. Claro. De hecho, hasta el preestreno yo no me acordaba De qué puerta había que tenía abrir. que entrar. Y menos mal que al final, después del preestreno, fallé una vez en una puerta y ya. Una vez te equivocas, ahí ya. Y ya te sabes equivocas que más. no te equivocas. Sí, Ya no te nosotros uno de los primeros ensayos que teníamos que salir todos los personajes por una puerta, salimos todos los personajes por otra puerta que Por no otra tocaba. puerta. Y sí, es difícil, pero hay que hacer una mención especial, yo quiero hacer una mención especial al equipo técnico, Sí, porque el trabajo que hacen detrás de ese giratorio Increíble. es increíble. Claro, a veces a nosotros siempre en cualquier producción nos llaman a camerinos con tiempo, porque normalmente para no estar haciendo ruido te bajas a tu camerino entre una escena y otra, beber agua o lo que sea, ¿no? Y a veces en esta ópera en concreto, como te decía, muchos personajes tienen mucho descanso, nos están llamando con mucha antelación, pero claro, luego entiendes que es que necesitan esa antelación porque mientras que está esta escena delante de público, están preparando esta de aquí porque va a girar y tienen que entrar antes, porque si no se ve cuando entran los de la escena aún siguiente. Entonces, coordinar todo aquello y nosotros los primeros días, ahora ya lo tenemos más rodado, pero los primeros días el colocarte detrás, hacer tu escena al revés, decías, no, pero yo cuando voy luego al escenario yo estoy a la izquierda, porque ahora estoy a la derecha. Claro. Y entonces el sillón, y hubo más de un día de esos primeros ensayos en los que el sillón, cuando íbamos a la parte frontal del escenario, el sillón no estaba donde Bueno, tocaba. pues yo os y digo ya. que está funcionando francamente bien. Pero ¿eh? sí, O sea sí. que está- Por eso digo sí, que el sí, trabajazo que hacen detrás... Yo creo que el objetivo de Damiano Micheletto y de Paolo Fantin, que ha hecho La escenografía. es esto. Sí. El objetivo es de desorientar. marear Sí. un poco De hecho, a los veces- cantantes. ¿no? Cuando estás detrás Bueno, y al tienes final esa sensación de mareo. el laberinto, lo que Sí, antes es el decías tú, ¿no? laberinto. El laberinto que todos Yo creo estáis que- dentro del laberinto Sí. de Don Giovanni, ¿no? Hay puntos Sí. en los que si Sí. no te das cuenta, al menos a mí me sigue pasando, gira el escenario y tú no sabes si eres tú el que está girando o es lo de fuera lo que está sí, girando. es porque increíble. se junta un muro con otro. Sí, sí. Sí, sí. Sí, nada, ya terminamos. También la presencia, claro, en esta ópera en principio, que hablamos siempre de Don Giovanni, pero si fuera una versión distinta de esta desde el punto de vista escenográfico, Don Giovanni tampoco está tanto tiempo en el escenario, pero aquí en esta ópera está siempre en el escenario. Siempre. Cuando Cherlina canta el Bati Batio del Masetto o cuando tienes el Orsay chi l'onore, siempre estás tú ahí. Sí, Tiene sí. que ser muy cansado al final, ¿no? Sí, Te pegas un buen palizón. pero tengo que decirte una cosa, que al final pensaba que me iba a cansar mucho. En realidad he descubierto que me gusta más estar en el escenario que bajar al camerino, porque cuando estoy en el camerino me voy a ver si tengo voz. Empiezas, Y sí. cuando estás en el escenario no puedes pensar así esto. Claro. Entonces me he encontrado muy bien en esto. Quiero estar en el escenario, siempre. A partir de ahora, todos los Don Giovanni que haga. Sí. Bueno, pues ya es un poquito tarde, pero bueno, al menos 5 o 10 minutitos de preguntas. Si alguien quiere hacerles alguna pregunta a nuestros invitados. ¿Sí? El personaje de Leporello, pienso que en la vida de Don Giovanni es igual de sinvergüenza o más, porque en aquella época no hacía el que era el criado del señor era más pillo que el señor, porque él tenía que tener la supervivencia, porque en el 16 el Lazarillo de Tormes y todos ellos son más adelantados que su señor.
Entonces, y al final, cuando él se muere y normalmente se va a los infiernos Don Giovanni, en el Don Giovanni clásico que está en la cena, que está comiéndose el pollo, pues el otro está abajo y también está mirando cuál va a ser su futuro y que tiene que buscarse otro señor para solucionarse su vida, que para él es lo más importante. Claro. Y aquí no se ve más, no sé, en esta producción Leporello yo lo encuentro un poco flojo, para mí. No es tan... Sí, un poco más... Como el personaje, como está más diluido el personaje, aniñado, ¿no? Sí. la forma de expresarse, porque tiene que ser igual o más que Don Giovanni, porque es su vida y es el que le va llevando a todas partes. Uno y otro se necesitan. Sí. Yo la parte que comenta usted de ser un pillo, efectivamente, se ve mucho... Más que pillo, vividor. Sí, efectivamente, por ejemplo, en la escena del banquete, cuando Don Giovanni dice está manchando con el marrano, o sea, que el otro se está aprovechando en cualquier momento para también hacer lo que antes decíamos, el alter ego de Don Giovanni. Sí, ¿no? estoy totalmente de acuerdo con la señora. Es que son los dos, es que se necesitan los dos, uno para vivir y el otro para sobrevivir, claro. Y uno y otro, en eso es lo que yo le encuentro que falla para mí. Y le falta color. A la ópera, yo en la puesta en escena, para mí, yo creo que le falta color, sí. Eso es lo que yo encuentro. ¿Alguna pregunta más? Voy a ver. Que la pobre tiene que hacer un recorrido. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por esta charla. Y quería preguntaros, vosotros como artistas, como intérpretes, tanto a nivel actoral como a nivel de canto, incluso en la fase de preproducción, cuando ya se está ideando toda la historia y la base que va a tener, ¿no? El concepto que va a ser la obra, a partir no solo de la escenografía, sino de los cambios, tanto modernos o clásicos, que se le quieran dar, vosotros, ¿cuánta libertad o cuánto podéis aportar por parte interpretativo y de canto a vuestros personajes en una producción? Normalmente la libertad que tenemos es la de, siguiendo el concepto que quiera llevar el director de escena y también poniéndonos de acuerdo con dirección musical, ahí depende un poco de quién sea más flexible que quién, ¿no? Pero normalmente la libertad que tenemos es la de intentar llevar a nuestra expresividad personal lo que nos están pidiendo. Y sí que hay puntos en los que puedes decir, mira, yo he probado a cantar haciendo el pino, pero no soy capaz. Entonces este concepto hay que cambiarlo. O yo no me puedo subir, a mí me pasa esto muchas veces, yo no me puedo subir a ciertas cosas de primeras porque soy muy chiquitita. Y a veces se piensan, pues se pone una mesa muy alta y te subes de un salto. Digo, pues va a ser que no, porque no llego. Pero bueno, cosas así más de límites físicos. Pero es verdad que en cuanto a concepto, podemos, según cuándo sea la creación, también esto es importante. Si en este caso era una reposición, o sea, el concepto ya estaba, tú puedes cambiar matices del concepto, pero si tú estás en la primera vez que se crea una producción, puedes aportar más de primeras, dar tu punto de vista, yo lo veo así, yo lo veo así, y entonces te puedes amoldar un poco más, pero normalmente, no sé si estás de acuerdo. Sí. Es verdad que al día de hoy tenemos un poco de problemas desde el punto de vista musical y también de escena, porque hoy los directores de escena creen de tener más poder de lo que ha compuesto la ópera, del compositor y del libretista. Y a veces esto es un problema para nosotros, porque yo, por ejemplo, a mí me encanta hacerlo, intentar de hacer lo y de buscar lo que el compositor y el libretista y la fonte más querían decir, querían hablar con nosotros. Pero a veces pasa que hay directores de escena que tienen su idea y que es muy difícil. Es muy difícil trabajar así y a veces
haces lo que te pide o a lo mejor te vas, porque Claro. si no, y a mí me ha pasado que a veces me he rechazado algunas Sí. producciones porque no estaba de acuerdo con el tema de la dirección de escena, que para mí no era coherente con el libreto y con... Entonces, yo creo que necesitamos buscarnos, los cantantes modernos hoy, tenemos que intentar tener un poco más ¿cómo se dice? De personalidad más. Tenemos que sacar un poco más de personalidad, porque a veces pasa que algunos directores tienen su idea y a veces nosotros somos como ¿cómo se llama? Burrettini. Marionetas. Marionetas. Y esto nos quita mucha fuerza, nos quita la manera de ser artista, nos quita mucho. Y los cantantes de una vez tenían, Claro. tenían mucho más poder de lo que tenemos hoy. Sí. Poder de libertad, poder como libertad. Sí, de mostrar su exprimir. esencia artística. Exacto. Y hoy estamos en un tiempo un Es poco complicado, sí. complicado. Sí. Pero es una pregunta muy, muy buena, gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Álvaro. Se oye bienísimo. Gracias. Estuvieron estupendos. Está bien. Pues nada, realmente ha sido un coloquio muy interesante. Y bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han hablado antes respecto a la escenografía. Ese punto de vista prácticamente laberíntico, que por un lado está constantemente variando y por otro lado da la sensación a veces de monotonía. Pero una monotonía como quien se mueve por el palacio del Don Giovanni. Y que es cierto que se sacrifica las calles de Sevilla, se sacrifica la cena, pero por otro lado también, bueno, en mi opinión, yo no sé si están de acuerdo, una ópera tan viva, que fluye tan rápido, que está en constante movimiento, que pues la escenografía facilita que los personajes se muevan, entren y salgan, que además en los concertantes a veces los cantantes no están todos juntos y unos pueden estar a este lado de la puerta, los otros pueden estar en el otro lado de la puerta, que, como si no se vieran, ¿no? Y realmente, en mi opinión, sí que hay una cierta coherencia entre la parte musical, que al escuchar la obertura ya uno dice, ¿esto qué es, no? Este historicismo no estamos acostumbrados, ¿no? Y que te provoca al principio un poco, te choca esa compenetración con esta escena tan fluida. Pero me interesa mucho lo que ha dicho Davide referente a el poder a veces excesivo que se le da a la dirección de escena, hasta el punto de que supera en importancia casi al compositor. Y hasta qué punto, pues prácticamente ya directores de escena que no tienen ni siquiera formación musical están por encima del director artístico, del director que está en el foso prácticamente, ¿no? ¿En qué medida afecta al canto cuando los cantantes se ven forzados en un límite en que no se sienten cómodos? Porque al final, sobre todo en una obra como esta, que no es el caso, que yo creo que todo la obra está muy equilibrada y está muy bien resuelta, pero en una obra como esta, por ejemplo, que un personaje como Don Giovanni tiene que estar 3 horas en escena, que es verdad que debe ser agotador, ¿no? ¿En qué medida afecta al canto cuando uno se cree la música, pero no se cree lo que está haciendo, porque le colocan en situaciones como hacer el pino o hacer un Verdi en unos urinarios o algo así? Hombre, que esas cosas afecta suceden. mucho, claro. Afecta, yo creo, en el sentido en el que no cantas libre, ¿no? No cantas al 100% de lo que tú podrías hacer. No estás, al menos las veces que yo he vivido algo así, no estás tan relajado, no lo disfrutas, y entonces yo creo que eso al final se transmite. Sobre todo que yo creo que crea cierta tensión general cuando pasa estas cosas, que no es el caso de aquí. O sea, aquí yo creo que estamos todos muy a gusto con toda la puesta en escena, con toda la versión musical, pero hay veces que es verdad que te piden unas cosas en las que no crees y el resultado
es que tu voz, tú en el fondo tampoco te la estás creyendo. Al menos a mí Sí, me sí, sí. pasa. Yo creo que estoy de acuerdo, sí, sí. Es muy complicado porque tienes que ser, hoy más que en el pasado, tienes que ser un actor, tiene que ser preparado del punto de, más del pasado, del punto de vista actorial Sí. y físico, físicamente también, porque nos piden de todo, nos piden de correr, nos piden de saltar, nos piden de todo. Y lo que pasa es que como hay mucho más cantantes del pasado hoy, Claro. lo que pasa es que hay competición. Sí. ¿Se dice competición? Competencia, Competencia, competición, sí. sí, concurrencia, ¿no? Sí. Sí. Competencia. Y cuando hay competencia, lo que pasa es que cuando un cantante quiere hacer lo que debe hacer, que debería hacer, lo justo, hay otros que lo hacen como quiere el director, por ejemplo. Y entonces tú no lo haces, vale, otro. Siguiente. Siguiente. Y es un poco así. Por eso la cosa más importante creo que es la personalidad, que los cantantes deben empezar a tener más personalidad, porque así vamos a, no quiero decir que vamos a tener los mismos del pasado, pero vamos a tener otros diferentes, pero otros artistas, no solo ejecutores. Sí, porque yo estoy de acuerdo en que es bueno que ahora haya más formación actoral, porque al fin y al cabo la ópera, Sí, estamos claro. contando una historia, ¿no? Tiene que ser, o sea, yo creo que tiene que ser creíble, obviamente, pero que no sea un escollo a la hora de interpretar esa partitura. Sí, sí, claro. Y claro, es verdad lo que dices, ahora hay 80 sopranos que te cantan el mismo papel, ¿qué tal? Pues tú no lo haces, pues llamo a otra. Sí. Y el equilibrio es difícil, ¿eh? Sí, y Es muy difícil. afecta mucho dal punto de vista musical y vocal, porque claro, si tengo que cantar la cavatina de Fígaro del Barbero de Sevilla y mientras que canto una de las áreas más difíciles para barítono, agudas y llena de agilidad, y tengo que bailar mientras que canto, por ejemplo, hay una producción que yo tengo que hacer en Viena, que bailo toda, mientras canto la cavatina de Fígaro. Entonces no sabes si llegas al final del área, entonces... Eso es una tensión. Y te graban siempre cada función y te ponen en internet y no se oye bien, no se escucha Ya. bien el agudo porque... Y parece que es culpa del cantante. Es culpa del Sí, cantante. Entonces sí. hay muchos problemas de esto. Por eso yo creo que la personalidad hace la diferencia. Sí. Sí, el intentar muchas luchar por gracias. tu parte. de- Es el gran debate que Sí. hay hoy en día, Sí. ¿no? Sí, En cuanto a sí. producciones, y porque es verdad que no puede ser siempre como era antaño, no puede ser las producciones de siempre, porque además se nota, ya ves una producción de las maravillosas que hacía Karajan, el propio Don Giovanni de Karajan, de los años 80, y ya ha quedado como antiguo, ha quedado como un poco Sí, casposo. queda demasiado estático, Entonces la parte queda- teatral es fundamental. El problema que puede haber es que el director de escena, pues como decía Álvaro, pues no conozca bien la música o esté en cierta manera alterando lo que es el mensaje del compositor. Entonces eso sí que no es aceptable. Pero bueno, Claro. desde el punto de vista de Les Arts creo que cuidamos bastante las Sí, sí, producciones que se hay que traen y decir. podrán gustar más o menos, pero son Sí, bastante sí, tengo que respetuosas decir, con, sí, sí. con la obra, ¿no? No, Sí, y sí. además aquí no ha venido Damiano, ha venido Eleonora, que es su Asistente. mano derecha, su Sí. asistente, Sí, sí. que estaba en el momento en el que se creó esta producción en sus orígenes y que la ha repuesto cada año en Venecia. Y ella tiene el concepto muy claro y lo que ha hecho ha sido dejarnos esa cierta libertad a cada uno para decir, Sí. dentro de esto, ¿cuándo te viene a ti bien hacer esto? ¿Con qué intención Pues muy bien, dentro muy de bien, este sí. abanico, Sí, digamos? sí. ¿no? Entonces, Sí, y nos sí. ha dejado aportar. Sí, sí, sí. Entonces, estamos a gusto. De hecho, hemos cambiado algunas escenas. Por ejemplo, la finca del vino, hemos cambiado toda la escena porque no conseguía entrar en la escena, en la idea del barítono que la hice la primera vez. Entonces, hemos hecho otra cosa, totalmente. otra Pues muy cosa. bien. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya son las 9, vamos a dejarlo ya.
terminar simplemente con 2 recomendaciones de los libros sobre los que he hablado bastante. El primero sería el de las óperas de Mozart, de Dent. Este es un libro donde es un excelente libro. Lo que pasa es que yo creo que está descatalogado, es de un musicólogo inglés y hay 3 capítulos sobre Don Giovanni que son francamente interesantes, ¿no? Y el segundo, que este sí que lo podéis encontrar, que es el de Acantilado, del diálogo sobre Mozart, de Nicolás Harnoncourt. Este sí que es un excelente libro porque habla continuamente sobre Mozart y sobre su idea de la interpretación y del historicismo, y también tiene una parte correspondiente a Don Giovanni. Y bueno, pues os animo a que los leáis porque están francamente bien para entender luego la ópera. Agradecer en primer lugar a nuestros invitados, a Davide, a Ruth, muchísimas gracias. Un placer. Sé que es un esfuerzo para vosotros venir también. Ayer tuvisteis ópera, el viernes volvéis a tener. De verdad que para nosotros es un verdadero placer. Agradecer a Mixter Ópera y a Les Arts organizarlo y a todo el público que habéis venido a participar de este debate. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.